Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, jueves 7 de mayo, celebramos la Santa Misa por el aniversario sacerdotal del Padre Alex Hernández, por el cumpleaños de Brenda Karen Tenorio Mamani y Sergio Adrián Mamani Yucra, por la bendición de la familia Pluma Tepazzi y la ciudad de Tlaxcala, México, por la salud de Sara Bernales Puentes, Rafael Aguilera Ayora, Arlette Kate Silva, Rodrigo Gabriel Quispe, Patricia Peñafiel Oblitas y Ronald Antonio Suárez Terrazas, y por el descanso eterno de Mario Leaños Ávila, Juan Vivancos González, Sergio Astorga, Sandra Vargas de Bacotich, Sergio Cárdenas Iriondo y Fortunata Maldonado de Limachi. Comenzamos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de Jesucristo, nuestro buen pastor que ha resucitado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y pedimos humildemente perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que restauras la naturaleza humana, elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: Escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años, y a continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación de su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ahí está, donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Donde haya
y caridad. Donde hay amor, Dios ahí está. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. Señor, despierta tu corazón. Jesucristo ha vencido a la muerte. Cantad aleluya, gritad aleluya, Jesucristo ha vencido a la muerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparta mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos introduce ahora en el primer viaje apostólico de San Pablo y Bernabé. El primer viaje misionero que comienza en Antioquía de Siria, continúa en Perge y hoy lo sitúa en Antioquía de Pisidia, una Antioquía diferente de la primera, la Antioquía de Siria y la Antioquía de Pisidia. En esa Antioquía de Pisidia, actualmente la actual Turquía, todavía allí se conserva la sinagoga en la que San Pablo hace el discurso que hoy hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo llega allí y va donde se reúnen los judíos, en la sinagoga. Y allí en aquella sinagoga Pablo relata la historia de la salvación del pueblo judío. Esa historia de la liberación de Egipto, del camino por el desierto, de la llegada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, del rey Saúl, y sobre todo el rey David, esa historia que culmina en Jesús. Anunciado antes por Juan el Bautista. Pablo narra una historia de salvación, la historia de salvación de su pueblo, y la hace culminar en Jesús. Queridos hermanos, la historia tiene sentido. Eso es lo que San Pablo relata, una historia con sentido. No estamos inmersos en una historia sin sentido.
sino en una historia de salvación. La historia de la humanidad es salvación porque Dios actúa en ella. Podemos tener la seguridad de que Dios actúa en ella. Dios actúa en nuestra historia, Él está presente en nuestra historia, haciendo maravillas. Esta es nuestra fe. Nuestra historia tiene sentido, es historia de salvación, porque Dios se encarga de, respetando nuestra libertad, hacer que también todas las cosas vayan dirigiéndose hacia un plan benéfico para los seres humanos. Dios nos está cuidando, hermanos. Es verdad, estamos viviendo difíciles circunstancias, pero en estas difíciles circunstancias que estamos viviendo, Dios actúa. Estamos viviendo circunstancias difíciles mundiales, aquí en Bolivia, en Chile, en España, en los países que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, Estados Unidos, hasta de México nos están llegando estos días comunicaciones. Todos estamos viviendo circunstancias difíciles, circunstancias de enfermedad, la pandemia, de muerte, a veces incluso de personas cercanas a nosotros. Estamos viviendo el temor, estamos pasando miedo, estamos viviendo una gran incertidumbre, no sabemos cómo saldremos de estos. También estamos viendo la actuación de los responsables de la economía en cada uno de nuestros países, de los responsables de las decisiones, de las autoridades, que, ¿a qué negarlo?, muchas veces también nos enojan, porque vemos que no actúan demasiado rápido ante la amenaza de la muerte, porque vemos que se podía hacer más. En Bolivia hemos llegado en ciertas situaciones, en la ciudad de Santa Cruz, la ciudad del Beni, hemos llegado a estar realmente ya un sistema sanitario que se ve desbordado y no vemos que las autoridades tomen en serio y busquen soluciones. Nos enojamos. Y es bueno enojarse. Y es bueno protestar. Tenemos problemas económicos. Se está pasando hambre. Está regresando la miseria a muchos hogares. Estamos sufriendo la enfermedad, la muerte, muchos sufrimientos. Pero, queridos hermanos, nuestra fe nos dice que a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, Dios actúa y volveremos a darle gracias y cantaremos sus maravillas, como nos decía el salmo que hoy hemos escuchado. Cantaremos sus maravillas por su acción en medio del mundo, en medio de la humanidad y en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras sociedades. Queridos hermanos, somos misioneros, somos realmente enviados cuando podemos contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Quien no puede contar nada de lo que Dios ha hecho en su vida, no puede ser tampoco misionero. El misionero cuenta y canta las maravillas de Dios en su vida, en su historia personal y en la historia de su pueblo, en la historia comunitaria, en la historia de su comunidad, en la historia de su familia. Solo puedo ser misionero del Señor cuando puedo contar al mundo lo que Él ha hecho conmigo. ¿Cuál es tu historia de la actuación de Dios en tu vida? Porque si no, olvídate de misión. No puedes ser misionero del Señor. Antes tienes que abrir los ojos para, a pesar de tus circunstancias adversas, difíciles por las que tú hayas pasado, poder ver ahí la acción misericordiosa de Dios que siempre actúa. Queridos hermanos,
Solo Dios puede hacer esta maravilla, que la historia tenga sentido, pero también tu vida personal tenga sentido. Solo Dios puede hacer esta maravilla de compaginar los acontecimientos de la historia de todos y también que nuestra vida personal tenga sentido. Con nuestra libertad cuenta el Señor. Es una maravilla. Solamente el Señor puede hacer que mi vida tenga sentido y al mismo tiempo tenga sentido la vida de la comunidad en la que yo estoy inmerso. Por eso los cristianos nunca podemos olvidarnos de la sociedad, de la historia general de todos. Nunca podemos encerrarnos en una visión puramente intimista, muy particular de las cosas, ¿no? Yo solo, con Dios. La historia de todos tiene sentido, pero también mi historia personal tiene sentido. Queridos hermanos, ojalá podamos cantar pronto las maravillas de Dios en nuestra vida. Ojalá podamos darnos cuenta de que nuestra vida y la vida de la humanidad tiene sentido. Queridos hermanos, presentémosle al Señor nuestras oraciones poniendo toda nuestra confianza en Él. Para que la Iglesia de Cristo tenga hoy la misma valentía que los apóstoles en anunciar el Evangelio, a pesar de las contrariedades del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las relaciones entre los cristianos y entre todos los hombres se desarrollen en un clima de amor y comprensión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la presencia de Cristo resucitado ayude y consuele a cuantos sufren la enfermedad, el dolor, el abandono y la soledad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los aquí presentes sepamos obedecer a Dios antes que a los hombres y demos fiel testimonio de la resurrección de Cristo con nuestras obras y palabras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que se han contagiado de coronavirus en nuestro país y por los esfuerzos que se realizan para controlarlo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes han perdido su trabajo y no pueden trabajar a causa de esta pandemia, para que puedan encontrar una solución a este problema, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el presbítero Alex Fernández, que celebra el 19 aniversario de su sacerdocio, de su ordenación sacerdotal. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Brenda Karen Tenorio Mamani, Sergio Adrián Mamani Yurra, en el día de su cumpleaños, pidamos al Señor su bendición para ellos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos bendición y protección para la familia Pluma Tepazzi y la ciudad de Tlaxcala en México. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también la salud para nuestros hermanos Sara Bernales Fuentes, Rafael Aguilera Ayora, Ariez Kate Silva, Rodrigo Gabriel Quispe, Patricia Peñafiel Oblitas, Ronald Antonio Suárez Terrazas. Por ellos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oremos por nuestros hermanos difuntos, Mario Leaños Ávila, Juan Vivancos González, Sergio Astorga, Sandra Vargas de Bacotis, Sergio Cárdenas Irondo, Fortunata Maldonado de Limachi, que murió hace 3 meses. Para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor.
Te pedimos, Padre, todo esto por la intercesión de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a los pobres tu pan. Sabemos que vendrás, sabemos que estarás partiendo a Los pobres tu pan. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque grande es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Porque grande es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Porque grande es Él. Porque grande es Él. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo,
que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos Mario Leaños Ávila, Juan Vivancos González, Sergio Astorga, Sandra Vargas de Bacotic, Sergio Cárdenas Iriondo, Fortunata Maldonado de Limachi, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En medio de nuestra historia concreta de cada uno,
de nuestras circunstancias. Queridos hermanos, oramos queriendo de verdad encontrar la fuerza del Señor en todas esas circunstancias, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces le descubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente en el telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá del Jesucristo, Señor nuestro, que sobre el mundo reinará. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Bienvenidos a esta nueva catequesis litúrgica donde vamos a hablar sobre el año y los colores litúrgicos. En la sociedad, cuando hablamos de año, encontramos su inicio el 1 de enero y su final en el 31 de diciembre. Pero en la Iglesia, a nivel litúrgico, vivimos un año diferente donde vivimos nuestra historia de salvación, el camino de nuestra salvación. Este año litúrgico comienza en la segunda o tercera semana de noviembre con el primer domingo de Adviento. Este tiempo llamado Adviento nos recuerda a nosotros como Iglesia la espera de la llegada de nuestro Salvador. Este tiempo de Adviento dura 4 semanas y terminadas estas 4 semanas comienza otro tiempo litúrgico llamado la Navidad, que comienza el día de la Natividad del Señor, el día en que nace nuestro Salvador Jesucristo. Y luego del tiempo de Navidad comienza el tiempo ordinario. Seguimos con la escucha de la palabra y vamos haciendo la reflexión de la palabra que el Señor nos regala con la Eucaristía cotidiana. Luego del tiempo ordinario llegamos al tiempo de Cuaresma, donde vamos a vivir 40 días que representan los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto tentado, y vamos a experimentar como cristianos la humildad, la penitencia. En este tiempo de Cuaresma, cuando lleguemos a su fin, vamos a encontrarnos con el tiempo de la Semana Santa, que va a comenzar el Domingo de Ramos y va a culminar con el Domingo de Resurrección. En medio de esta Semana Santa vamos a vivir también como Iglesia el Triduo Pascual, donde vamos a recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Luego de la Semana Santa vivimos el tiempo de Pascua, que dura 50 días. El tiempo de Pascua, que como Iglesia vivimos el gozo y la alegría de Cristo resucitado. Luego de estos 50 días llegamos a la fiesta de Pentecostés, que es cuando recordamos la venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo que llegó a los apóstoles y que también desciende sobre nosotros. Luego de Pentecostés continuamos con el tiempo ordinario, y en medio de este tiempo ordinario vamos a vivir 2 celebraciones, 2 fiestas importantes de nuestra Iglesia, que son la fiesta de la Santísima Trinidad y la fiesta del Corpus Christi. Luego continuamos con el tiempo ordinario y vamos a llegar hasta el final del año litúrgico a celebrar a Jesucristo, Rey del Universo. Con esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, acabamos el año litúrgico.
Si nos podemos dar cuenta, todo el año litúrgico, desde su inicio hasta el final, nos recuerda la historia de salvación, la venida de nuestro Salvador, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, y terminamos con la glorificación y el reconocimiento de Cristo como el Rey del universo, como el Rey de nuestras vidas. Y también, a lo largo de todo este año litúrgico, utilizamos 4 colores que van diferenciando todos estos tiempos litúrgicos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el color verde, que es el color que representa la esperanza y que lo utilizamos en el tiempo ordinario. Luego tenemos el color morado, que representa la humildad, la espera, la penitencia, y este color lo utilizamos en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Adviento y también en las celebraciones de los difuntos. Luego tenemos el color rojo, que lo utilizamos en Pentecostés, lo utilizamos también el día Viernes Santo y lo utilizamos en las fiestas de los apóstoles y de los santos mártires. Este color rojo representa el fuego de la caridad, la sangre derramada por amor. Luego tenemos el color blanco o dorado, que lo utilizamos en las solemnidades, en las fiestas del Señor, en las fiestas de la Virgen y en las fiestas de los santos que no son mártires. Este color representa la pureza del alma. Es así como utilizamos estos colores a lo largo de los diferentes tiempos litúrgicos, y así vivimos como Iglesia el año litúrgico recordando nuestro camino de salvación. Les agradecemos y les esperamos en la siguiente catequesis litúrgica.